Hola amigos, bienvenidos a Gente con Sujei Patiño a través de KBN Social Media. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Gracias por seguir mi canal, gracias por suscribirse y por compartir este programa. Hoy nos encontramos aquí en el jardín externo, cerca a la fachada principal del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Estamos en compañía del gerente, el doctor Felipe José Tinoco Zapata. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Hola, Sujei. Muchas gracias por su invitación. Un saludo pues a todo su equipo periodístico y por supuesto a todos los amigos de KBN que la siguen y la ven. Claro que sí, estamos aquí en este campo abierto, con el distanciamiento social para poder tener una muy buena charla, una muy buena conversación, además porque eso de tener un tapaboca toda hora como que angustia, ¿cierto? Un poquito, doctor. Bueno, no, precisamente quiero dejar constancia porque así tiene que ser la regla de oro, usar el tapabocas, en nuestro caso las polainas, nuestro gorro y el lavado de manos. Son las reglas de oro que han permitido que esta pandemia se haya manejado como se ha manejado. Creemos que no ha dado resultado las reglas de oro y sí ha dado resultado porque nos han permitido que hoy los servicios de salud sean suficientes, tengan capacidad resolutiva y que nadie se pueda quedar sin una atención en términos de la pandemia, porque igual la historia natural de la enfermedad va a determinar que el virus se va a comportar como tiene que comportarse. Entonces dejo constancia de que para esta entrevista pues me voy a permitir no usar el tapabocas ni el gorro. Por supuesto, doctor, igual tenemos aquí toda la protección, igual cuando ingresamos nos lavamos las manos, porque yo quiero que empecemos por ahí, doctor, hablando de cómo desde el área de consulta externa, desde la entrada, están todos los protocolos de bioseguridad para la protección de quienes llegan aquí al hospital. Sí, efectivamente, pienso que desde un comienzo de la pandemia, aún antes de que el virus hubiera tocado el territorio nacional, pues conscientes de nuestra responsabilidad de salud pública, de nuestra responsabilidad epidemiológica, nos dimos a la tarea de estudiar los protocolos, de conocer un poco más de cómo abordar la atención de nuestros pacientes, de nuestras personas que consultan en esta casa de salud. Y bueno, es así como hemos venido perfeccionando y creciendo en el uso de unos protocolos, en el uso de, usted ve que a la entrada principal hay unos lavamanos amplios, unas posetas donde lavarse las manos, usted ve que a la entrada hay unos tapetes con unas sustancias que permiten desinfectar los zapatos. Se exige el uso del tapabocas, al que no lo trae se le entrega el tapabocas. Bueno, todas esas medidas nos han permitido hoy contar con un parte de seguridad en términos de que de 800 funcionarios que tiene el Hospital Sujei, solo a la fecha han resultado en las pruebas rápidas 27 positivos. De eso hemos confirmado 2 por el PCR. Y nos ha permitido entender que los contagios no han sido por el mal uso, indebido uso, falta de uso de las medidas de protección, sino que han sido por fuera, en la calle, en la casa, en los conglomerados. Y entonces eso habla por sí solo de la calidad y la eficacia de esas medidas que se han tomado. Y es así como hoy el hospital pues brinda una apertura a la consulta externa, con unas medidas pues, de separación en los puestos, de cantidad de personas que entran. Estamos a puertas de abrir ya la programación de cirugías. El hospital, usted sabe que ha conservado su capacidad instalada para lo no COVID. Nunca hubo un sacrificio de capacidad instalada de lo no COVID para lo COVID. Usted sabe que las áreas nuevas que se abrieron, las 30 camas de UCI, las 25 de cuidados intermedios y las de hospitalización, son camas nuevas que se han reportado y que se han habilitado. De esta forma pienso que es el granito de arena o el aporte que hace el Tomás Uribe a esta pandemia. Muy bien, hablemos de la capacidad instalada del hospital, precisamente con todo lo que se equipó, se recargó, digamos, para atender. Hablábamos hace algunos meses, cuando estábamos comenzando la pandemia, usted nos explicaba cómo estaba preparando el hospital y ahora ya encontramos una entidad completamente lista, equiparada. Cuéntenos esa experiencia de todo lo que se ha recibido. Bueno, eso fue una experiencia interesante, implicó cambiar el chip de lo que traíamos sin dejar a un lado las cosas importantes. Usted sabe que para nosotros ha sido importante la calidad, la certificación, la acreditación. Entonces significó cerrar la consulta externa, significó sacrificar, digámoslo, como el fin primario que tiene el hospital en aras de desarrollar todo un plan de expansión. Bueno, afortunadamente tuvimos el concurso de la Secretaría Departamental y nuestra gobernadora, que nos habilitó de un dinero importante
tuvimos también el apoyo del gobierno nacional que también facilitó un dinero importante. El municipio en el día, usted fue testigo esta semana, el municipio también nos aportó unos dineros para unas bombas. Entonces, digamos, el sector privado, Propacífico, Colombina, Levapam, los ingenios han concurrido con el suministro de alcohol. Y entonces, digamos, lo que esto también ha sido la construcción de un equipo solidario en torno al mismo propósito, que ha permitido que hoy el hospital, bueno, terminamos de adecuar la infraestructura, porque lo que yo refería en estos días, que la gente habla de las camas de UCI, todo el mundo dice camas de UCI, y se creyera que la cama de UCI es solo el catre, el colchón, y resulta que una cama de UCI es una infraestructura tecnológica altamente desarrollada, que implica unas conexiones de sistemas para poder monitorear los equipos que están allí, implica un sistema de aire acondicionado especial, implica unas condiciones y unas conexiones a los gases medicinales que requieren los pacientes, implica una preparación al interior de una dinámica administrativa en el término de que los insumos también son los insumos especializados, y también implica la conformación de unos equipos, un recurso humano que también debe tener una experiencia, porque manejar un paciente en una unidad de cuidado intensivo es una cosa muy diferente a cómo se maneja el paciente en una sala de hospitalización. Entonces, afortunadamente en este tiempo que nos dio esas reglas de oro que yo digo, que nos permitió, bueno, los controles que se hicieron, el comportamiento social de la gente, porque no podemos, siempre se habla de los que faltan, de los que fallan, de los que le embarran, pero no se habla de también la cantidad de gente que también ha seguido las medidas y que se ha metido en sus casas, se ha resguardado, se ha protegido y procuran comportarse como debe ser. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo decir que hoy el Hospital Tomás Uribe de Tuluá, pues cuenta primero con un equipo valeroso, un equipo compacto que creo que ha llegado hasta aquí aprendiendo la lección, creciendo y conservando su identidad sujeto. Importante destacar esa que usted dice de la labor del personal humano, de los médicos, pero también recordemos que hay terapeutas, que hay personas especialistas en atender estos temas que genera el COVID, como los problemas respiratorios, todo lo que esto implica, y también que están entrenados, ¿no? Que llega un equipo, pero también se entrenan para atender oportunamente al paciente. Bien traída su acotación. Cuando yo hablo del equipo médico, pues no me refiero solamente a los médicos, me refiero a los 800 funcionarios del hospital que han permitido que hoy podamos entregar eso a esta comunidad, no solamente a la ciudad de Tuluá, sino a la región, al centro y norte del valle. Y efectivamente yo no me canso de hablar del apoyo que dan las niñas de la cocina. ¿Qué serían los médicos y los pacientes si las niñas de la cocina pues no hacen su trabajo? ¿Qué sería del servicio de urgencias, de los consultorios, si las niñas y los muchachos de lavandería no hacen su trabajo? ¿Qué sería del hospital si la parte de ropería no confecciona las sábanas y los uniformes? ¿Sí? ¿Qué sería del hospital si la parte farmacéutica y la parte de los camilleros no cumplieran con su trabajo? Entonces, por eso hablo de que es un equipo valeroso, un equipo compacto que ha aprendido la lección, que le ha dado la cara a esto sin miedo, que afortunadamente lo hemos podido tener en las mejores condiciones laborales. Hay que reconocer que este hospital ha mantenido su planta de 800 funcionarios durante la pandemia, que es un costo altísimo. Tenemos más de 150 funcionarios que se han acogido a restricciones médicas por persistencias y que están en su casa haciendo teletrabajo o aportando desde su casa lo que puedan aportar, pero que implica un sostenimiento por parte del hospital. Entonces pienso yo que ese es un parte grato para la comunidad, es un parte grato para el conglomerado, pero es un parte, digámoslo, angustiante en términos del costo, porque eso implica el mantenimiento de un costo que hoy no podemos asumir alrededor de la facturación. Este es un hospital que facturaba 7.000 millones de pesos y está facturando máximo 2.000 millones de pesos mensuales. Entonces eso implica una situación preocupante hacia el futuro de cómo vamos a salir de esta encrucijada. Yo espero que el gobierno nacional pues concurra, yo espero que el gobierno departamental y aún el municipal concurran a mantener esta infraestructura que usted hoy ve
en las condiciones en que la tenemos, en las mejores condiciones de aseo, en las mejores condiciones de capacidad instalada, en las mejores condiciones de recurso humano. Y bueno, ese es el orgullo. Y yo, pues, en nombre de esos 800 funcionarios, pues también doy gracias al Gobierno Nacional, a nuestra gobernadora, a la Secretaria de Salud, la doctora María Cristina Lesmes, al gobierno local y en general a la ciudadanía por ese reconocimiento que hacen de esa misión que hoy cumplen todo este conglomerado. Es que usted lo acaba de decir, sostenerse en medio de la pandemia es un acto de magia, porque realmente vemos cómo las entidades tuvieron que recortar la mayoría personal, cancelar contratos, cancelar una cantidad de servicios que habían preadquirido en el primer semestre del año, y que esto también se ha visto pues reflejado en la afectación a la población, gente sin empleo en este momento. ¿Usted cómo ha hecho, doctor? Con toda la ayuda de los que usted ha dicho. Esa palabra me gusta mucho, Sujei. Afortunadamente el gran arquitecto del universo que nos acompaña y nos da sabiduría nos ha permitido, digámoslo, pues hacer las acciones necesarias. Es bendición. Es parte de bendición y es parte de lo que hemos aprendido a hacer en la vida, ¿no? De esa virtud que nos ha dado ese creador para poder liderar una situación como esta. Hay que reconocer que aquí se vierten 30 años de vida pública, el relacionamiento, el conocimiento del sistema, digámoslo, la persistencia que ha tenido el Tomás Uribe a pesar de las situaciones estructurales del sistema, en seguir facturando, en seguir insistiendo a pesar del no pago. Usted sabe que nos adeudan una cartera de más de 60.000 millones de pesos de las últimas 4 vigencias. Pero miremos el lado positivo, nos quejamos porque no nos pagan, pero no nos pagan esa cartera, sí, aquí están los 60.000, pero sí hay un flujo de caja que va llegando. Y digamos lo que ese flujo de caja, de lo que sembramos en las épocas de no la pandemia, de lo que sembramos en las épocas de recuperación de este hospital, si usted recuerda cómo lo encontramos, que pasamos de facturar 400 millones de pesos a facturar hoy 7.000 millones de pesos, pues eso nos ha permitido sobrevivir. Y yo creo que ese oxígeno nos va a durar otro tiempito, pero bueno, aquí es donde yo recurro digámoslo, al corazón, a la sabiduría, a la obligación que tiene el gobierno de responder frente a lo público, cuando lo público también ha respondido frente a las necesidades que el gobierno le ha exigido para tener bien a la población en términos de la salud pública. Otro de los aspectos es recuperar la confianza. En medio de la pandemia han salido cantidades de cosas, de comentarios, de videos, de memes, hablando mal de la salud y hablando mal de los médicos, hablando mal de las instituciones. Una de las cosas que, reitero, hace un momento le decía, es el buen entrenamiento de los funcionarios, de los médicos, de los terapeutas, de las enfermeras, de todo el personal que atiende directamente a los pacientes, y saber que se cumplen con los protocolos adecuados. Recordemos cómo hacen ustedes cuando llega un paciente con síntomas de COVID. Bueno, aquí se ha establecido pues unas rutas, vuelvo y le digo, el mayor orgullo es haber conservado el hospital no COVID y haber generado unos espacios del hospital COVID. Entonces se han generado unas rutas, unas zonas demarcadas para los pacientes de COVID. El paciente entra al servicio de urgencia, se le hace su triage, se le hace su investigación epidemiológica, y cuando el paciente se evidencia que tiene unos contactos estrechos o que puede ser sospechoso de portar el virus, pues se dirige en una ruta especializada donde inmediatamente se le atiende, se le hacen las pruebas necesarias y se lo induce pues a tratarle el problema que trae, pero también a abordarlo desde la parte epidemiológica. Si el paciente sale a la casa, hay que avisar a la Secretaría de Salud para que se le haga el seguimiento. Si el paciente ingresa, pues hay unas áreas de hospitalización destinadas a los pacientes sospechosos, destinadas otras áreas a los pacientes confirmados y otras áreas a los pacientes que no tienen sospecha ni tienen pues riesgo de tener el COVID. Digamos lo que esa es la ruta. Ya cada uno de los profesionales y de los funcionarios del hospital está entrenado en unos protocolos que se cumplen a rajatabla para el manejo de estos pacientes, porque el que está contaminado pues hay que protegerlo en su salud, pero el que no está contaminado hay que protegerlo también de que no se contamine, a la vez que protegemos a los funcionarios. Entonces digámoslo que eso ya es costumbre. Este es un hospital que se caracteriza por hacer un ejercicio de la calidad. Aquí hay un comité de infecciones, hay un grupo que trabaja en la seguridad del paciente. Digámoslo que esos elementos de la acreditación
que son 160 estándares rígidos que hay que cumplir a rajatabla y con estricta medida científica, pues digámoslo, eso es lo que nos ha permitido de que lo que se desarrolla, lo que se implementa, pues se fidelice, haya adherencia a esos protocolos y nos permitan pues tener un transcurrir como el que usted ve. Usted entra al hospital y usted ve que la vida transcurre normalmente, ¿sí? A pesar de lo que hay, que si viene un paciente con COVID, pues vienen unas condiciones, vienen unas personas detrás fumigando y desinfectando, se avisa a la gente y esto pues no causa extrañeza, eso no causa alarma, sino que tenemos que aprender a convivir. El COVID ha llegado para quedarse. Y si mañana sale la vacuna, bienvenida, y si mañana salen los medicamentos que nos permitan controlarlo, bienvenido, pero va a estar allí y tenemos que aprender a convivir con las reglas de oro, pero sin dejar a un lado la vida cotidiana, pero teniendo claridad que la pandemia está allí. Entonces yo creo que eso es lo que ha permitido que este hospital y que cada uno de sus funcionarios, pues, digámoslo, asuma un papel importante allí. Usted ve que este hospital tampoco, a pesar de la epidemia, se paró en su mantenimiento. Es que eso es la calidad. Eso implica de que si hay una situación de crisis, en esa situación de crisis tenemos que atender la crisis, pero no podemos descuidar lo esencial, la identidad. Y yo creo que eso es lo que hoy muestra este hospital, que usted ve que, y bueno, y Sujei, frente a lo que usted dijo de las críticas, de los chismes, de las consejas, este es un hospital en el que hemos trabajado eso. Aquí no vivimos de los chismes, no vivimos de los cuentos, no nos preocupa esa crítica que se hace escondidos detrás de unos panfletos, hacemos eco a la crítica que se hace de frente, a las recomendaciones, a la persona que dice, mire, falló esto, me sentí mal atendido, a la persona que también reconoce la buena atención. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que nosotros podemos hacer. Esta administración se caracteriza por responder de esa forma, con hechos. Usted ve, la entrada estaba en mal estado, hoy la entrada la hemos reparado porque esto hay que hacerse. El hecho de que estemos en crisis no significa abandonarnos a la suerte y pensar pues que todo se acabó, no. Implica reinventarnos. Eso es ser calidad, a pesar de la crisis, seguir adelante. Eso es reinventarse y redefinir la vida y los afectos y las alegrías y las tristezas. Tiene que haber cabida para todo eso. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, vemos este mensaje del Hospital Tomás Uribe precisamente y regresamos en instantes con el gerente Felipe José Tinoco Zapata, gerente del Hospital Tomás Uribe. Gente, con Sujei Patiño. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Gracias por estar con nosotros aquí en Gente con Sujei Patiño. Tenemos como invitado al gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe, Felipe José Tinoco Zapata. Bueno, doctor, con respecto a lo que hacíamos hace un instante, con respecto a las críticas, una vez se recibe como periodistas situaciones de personas que dicen, mire, es que mi papá, mi mamá, mi hermano entró al Hospital Tomás Uribe, entró con un dolor de cabeza y resulta que salió con COVID, y hay gente que dice, me lo entregaron ya en cenizas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en esas situaciones, doctor? Bueno, hoy digamos lo que tenemos un momento diferente de la pandemia, porque ya todos sabemos qué es la pandemia y los efectos. Entonces, digamos lo que al comienzo, pues hubo una rigurosidad que es necesaria frente al proceso de la historia natural de la enfermedad. Y si estamos en una pandemia significa una cosa inmensa, una cosa tan inmensa que engloba todo nuestro mundo, todo el concepto que tenemos de la Tierra. Todos los países se han paralizado, todas las fronteras se han cerrado.
Y así como es para afuera, pues también ha sido para adentro. Ahí usted se ve que hay municipios que se han cerrado y han mantenido inmaculados de no infectarse y han tomado unas medidas severas de no permitir el ingreso, de raquetear o de esculcar a todo el que entra. Entonces eso es típico, y yo creo que, y me atrevería a decir que dentro del concepto de pandemia y todo lo que puede significar, hemos tenido un manejo racional, no ha habido locura, no ha habido desborde, no ha habido, digamos, una locura general de la población reclamando cosas y desbordándose. Yo pienso que ha habido un buen manejo. Entonces, a lo que quiero decir es que en tiempos de pandemia, medidas de pandemia y las medidas frente a una persona que se infecta tienen que ser severas. No severas en contra de la integridad de la persona, sino severas en términos de la salud pública, del no contagio a su familia, del no contagio a los funcionarios que lo están atendiendo, del no contagio al conglomerado. Entonces eso implica el solo hecho de ordenar un aislamiento de 14 días, de 15 días, eso a mí me parece una medida súper agresiva que atenta contra la libertad, contra el ser humano, pero que es necesaria para ese ser humano y necesaria para todo su núcleo familiar y social. Y entonces, en ese sentido, el paciente que llega a un hospital, primero que todo, en pandemia, las medidas de pandemia implican que toda persona que llegue a un hospital a consultar es sujeta de sospecha de que porta el virus. Entonces tenemos que hacer un skimming scanning, una revisión de que esa persona no lo tiene para poderle orientar el tratamiento en las rutas que ya le expliqué. 2, si lo tiene, pues hay que darle las medidas que se requieren a la gravedad del asunto. Hay pacientes que van para la casa, hay pacientes que quedan hospitalizados en observación, se les resuelve en 8 horas, 10 horas, hay pacientes que se hospitalizan, se les resuelve en días, y hay pacientes que llegan a la UCI, ¿sí?, que necesariamente tienen un tránsito casi de 14 días y hay unos que tristemente fallecen. Bueno, esos pacientes que fallecen pues son altamente contagiosos. Y los protocolos que se han establecido no aquí en Colombia, sino en el mundo, implican que ese paciente tiene que ser casi que embalado con la misma ropa, con la misma sábana, ni siquiera hay que desconectarle los aparatos. Esto es triste, pero esa es la realidad. Tienen que ser embalados en unas bolsas especiales y tienen que ir directamente a una incineración. Esa ruta no permite, digamos, el contacto del familiar. Inclusive las restricciones de las visitas a los familiares en el hospital son estrictamente a lo que sea necesario y que no podamos atender en el hospital. Entonces eso implica, digámoslo, desprenderse de unas costumbres que están muy arraigadas en nuestra cultura, que es el apego a nuestra familia y que es el duelo. Estamos acostumbrados a hacer duelos de días, de llorar y de lamentar la pérdida de ese ser amado, pero teniéndolo allá al lado y no queriendo despegarnos. Entonces esto implica un trauma y un choque cultural que ya de por sí es violento. Bueno, hoy en día se han adecuado las morgues y hay posibilidad a través de un vidrio, como en el banco ya atienden a las personas a través de un vidrio. Pues ya incluso los funerales los hacen por Facebook, Live, eso, los funerales. Entonces hemos aprendido y hemos crecido y estamos recuperando el espacio de nuestras costumbres a través de la virtualidad y a través de algunas medidas. Pero esa es la realidad. Entonces, bueno, somos un pueblo dado también a las leyendas urbanas, a repetir lo que otro dice sin verificar y alarmarnos y a hacer de ciertas pequeñas cosas también otras cosas grandísimas. Entonces está la leyenda urbana de que el paciente llegó y que se murió y que para cobrar el hospital lo declara como COVID para cobrar más. Yo le quiero decir, por la disponibilidad de camas el Estado paga 300.000 pesos de una cama de UCI y una cama de cuidados intermedios diarios. Una cama de UCI puede generar un costo de 2 millones de pesos. Nosotros tenemos 30 camas. Sujei, con lo que se facturara un mes esas camas, el hospital no factura los 7.000 millones que factura. El hospital factura cuando hace 1.000 y pico procedimientos quirúrgicos en sus quirófanos, que hoy no los puede hacer. Cuando atiende la consulta externa 5.000, 6.000 personas mensualmente. Entonces esas leyendas se han tejido alrededor de malas intenciones también, del temor que genera el pánico, y entonces a alguien hay que señalar como culpable y bueno, siempre
es el que está allí, el que frentea, es el médico, es el auxiliar, es el hospital, son los directivos, es la corrupción, ¿ya? Pero pues yo pienso que esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y yo creo que las mayores enseñanzas es que ha hecho transparente los problemas que hay en la salud y ha hecho transparente quién está comprometido y quién no. Y ha hecho transparente porque las cosas se ven. Ha evidenciado los problemas. Ha evidenciado los problemas, pero también ha evidenciado las gestiones. Y hoy yo puedo estar tranquilo porque el que viene aquí no se lo cuento. Nadie se lo cuenta. El que viene aquí se da cuenta de la atención y la gente sale diciendo qué rico que me atendieron, qué bien que me atendieron. No lo hace el gerente, lo hacen todos los 800 funcionarios, lo hacen las instalaciones. Se habla bien del Tomás y por algo de mejor que son bien del Tomás. Bueno, tendremos nuestros pecadillos, tendremos nuestras omisiones como sucede en cualquier organización grande, ¿sí? Tendremos nuestras ovejas descarriadas, pero bueno, todos los días luchamos porque esas ovejas estén en el redil, porque ser incluyentes con todos, por ser respetuosos, por crecer y por responder a nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con la salud pública, nuestro compromiso es con la humanidad y bueno, Sujei, aquí estamos respondiendo por eso. Claro, doctor Felipe Tinoco. Bueno, con respecto a los otros servicios, porque igual usted lo dijo hace un momento, no se ha detenido pese a la pandemia, ¿qué otros servicios? Porque usted ha seguido en la implementación de nuevos servicios de atención. Hay que recordarle a la gente que la consulta otra vez ya es personalizada, no solamente telefónica como en un principio. Contemos cómo se está atendiendo a la gente en otras áreas. Bueno, usted sabe que logramos hacer la teleconsulta como un paliativo pues, a la no posibilidad de venir al hospital. Bueno, ya se abrió el hospital, ya hay las consultas, digamos lo que estamos ofertando, todas nuestras especialidades y subespecialidades. Usted sabe que el hospital se caracterizó por abrir una amplitud de servicios. Quiero contarle con mucho orgullo que en esta época de pandemia acabamos de abrir el servicio de neurocirugía. Tenemos neurocirujanos 24 horas al día. Hemos ya hecho algunas cirugías de neurocirugía. Estamos programando y creo que alrededor de un mes vamos a tener aquí cirugías estereotáxicas. Hay una cirugía programada para dentro de un mes que ya tengamos todas las condiciones de quirófano, cirugías de alto turmequé, cirugías que van a durar 8 o 12 horas. O sea, eso quiere decir que el Hospital Tomás Uribe hoy está para grandes retos, ya no está para cositas pequeñas, sin que quiera decir que dejamos de hacerlas, ¿no? Porque está la urgencia, está la consulta general, está la consulta de especialista básica en las 4 especialidades básicas. Usted sabe que tenemos la medicina interna, la ginecología, la pediatría, ¿sí? Y con la traumatología y la ortopedia. Tenemos el tema del SOA, nosotros seguimos atendiendo los accidentes de tránsito. Curiosamente, las cirugías de ortopedia en esta pandemia en el hospital han aumentado, ¿sí? Nuestro equipo quirúrgico ha estado allí. Entonces, digamos lo que para mí es de mucho orgullo hoy poder estarle dando parte a la comunidad de este nuevo servicio, ¿sí? Está la parte de neumología. Aprovechamos para adecuar el área de cardiología. Hoy el área de cardiología estaba llena de humedades en las paredes, los consultorios no eran los más adecuados. Bueno, y aprovechamos esa ausencia de consulta para ponerla al pelo y hoy en día tenemos un área de cardiología en infraestructura muy bella, muy adecuada y además también con unos proyectos de dotar de unos equipos importantes que el grupo de cardiología va a traer para hacer ya pasar a la etapa de la cirugía invasiva. Hasta ahora todo es la cirugía no invasiva, pero el proyecto es que tengamos la cirugía invasiva y la angiografía. Estamos adecuando en esta parte de aquí cercana un resonador, resonancia magnética. Ya están los acuerdos, ya está en proceso de compra, es un aparato de la Siemens, de la mejor tecnología, más moderna, que yo creo que en 2 meses va a estar al servicio. Bueno, ese es el parte de decirle que el hospital sigue palpitando, el hospital sigue en su compromiso de generar la mediana y de generar la alta complejidad. Y de ser un referente importante no solamente para Tuluá, sino para toda la zona y aún para el Valle del Cauca. En este momento las UCIs COVID están siendo utilizadas por todos los pacientes del Valle del Cauca. Quizás han sido poco utilizadas, cosa que me alegra por los habitantes de Tuluá y ojalá que esas camas se queden ahí instaladas y nunca sean utilizadas. Pero
hay que reconocer que hemos apoyado a la gente de Buenaventura, hemos apoyado inclusive a la gente de Cali, que han venido aquí a surtir su proceso y bueno, a recibir la mejor atención. Eso le iba a preguntar porque el hospital se volvió como esa, digamos, ese establecimiento de emergencia alternativo, como el salvavidas entre las dos capitales, entre Cali y Armenia, por ejemplo, en el desplazamiento amplio de llevar un paciente, pues se encuentran con Tuluá y el hospital le ha dado la mano. Y usted dice, todavía hay disponibilidad de camas, la pandemia en su punto más alto no colapsó, o aún no ha colapsado como se esperó en algún momento, se pensó, se proyectó que podría llegar a pasar. Bueno, afortunadamente no hubo, pues, digámoslo, un colapso, sí hubo una gran saturación de la capacidad instalada. No podemos dar parte de victoria en términos del comportamiento de la epidemia. Esta es una epidemia que se ha salido de toda, mire que en Italia, mire que en España está volviendo a retornar los brotes. Yo como salubrista tengo la idea de que esto va a ser unas oleadas, donde las medidas que tomamos frente al susto que nos da permiten que baje y cuando baja nos relajamos y vuelve y sube. Bueno, yo creo que ese va a ser el quehacer. De todas formas estamos preparados, yo creo que ya frente a cualquier cosa que venga, el sistema colombiano está preparado, yo creo que en todas partes del país se ha hecho un buen trabajo. Nos enorgullece el nuestro, por supuesto, ¿sí? Pero felicitamos también a todo el gremio médico del país, y cuando hablo médico vuelvo y digo, auxiliares, enfermeras, que ha sabido responder aún con la discriminación, con los ataques. Yo creo que eso también ha mejorado, creo que hay una mayor conciencia del papel que juega la salud y el sector hospitalario. Ojalá que podamos transcurrir esa pandemia y que esa recuperación de esa importancia pues se traslade al sistema, haya las reformas necesarias, los ajustes pertinentes para que pues no vamos a volver a esa situación de EPS que no cumplen con su obligación, de IPS que son maltratadas con los pagos. Yo pienso que es un buen momento para hacer una gran reflexión y retornar la seguridad social en Colombia, de la que yo me siento orgulloso por los caminos por los que debe transitar. Como médico y también como administrativo del área de la salud, ¿usted qué opina de la reactivación de los sectores económicos que está haciendo que la gente vuelva y salga? Es necesario para la economía, claro, pero como usted decía, de pronto nos relajamos mucho y se pueden presentar, no sé, que se disparen en algún momento eventualmente otra vez las cifras del COVID, aunque ya están bajando. ¿Usted qué piensa? ¿Es prudente reactivar, por ejemplo, gimnasios, bares, restaurantes, como de pronto se está proyectando? Bueno, Sujei, definitivamente yo pienso que no podemos hablar de prudencia. Aquí tenemos que hablar es como de necesidad. Y cuando uno está pues con un empleo que es mantenido y un ingreso que es mantenido, digámoslo porque tiene otra visión de la pandemia, pero sí ha golpeado efectivamente económicamente a la población, y por lo general siempre es la población más vulnerable. Entonces yo creo que no es prudente, pero es necesario. Ahora, lo prudente es que lo hagamos bajo unas normas que podemos aplicar. Yo tengo que reconocer, yo soy muy crítico desde la visión de la salud pública y de la epidemiología, y he salido muy poco porque pues, he dedicado mucho tiempo a establecer las condiciones que hoy tenemos, y he tenido la oportunidad de salir muy poco, pero en estos días he tenido la necesidad de salir a hacer alguna vuelta bancaria. Y yo pienso que hay que reconocer que también ha habido avances, que hoy hay más respeto. Antes había más frescura en los domicilios, en los conglomerados, en las colas la gente ponía los cascos y las motos y los maletines y se iba a la esquina a reunirse. Yo tengo que reconocer que yo veo más respeto por las normas. Yo veo que la gente conserva su tapabocas, sea de los que costosos o de los no costosos, de los hechizos, de los de 2000 o de los 15, sí, pero me parece a mí que sí hay hemos logrado hacer un grado de conciencia. Lo importante es que lo abramos pausadamente, sin prisa, pausadamente, sin envalentonarnos por los logros, sino sin creer que no pasa nada, ser solidarios, comportarnos, pero también invitar al que no se comporta a alinearlo. Yo pienso que podemos establecer una disciplina social de control nosotros mismos,
Y yo lo veo. A mí me ha pasado en el supermercado en estos días, estaba con el tapaboca abajo y se me acercó el guarda y me dijo, por favor, se ajuste el tapaboca. Y yo pues me sorprendí, sí, me sorprendí porque con la disciplina que tenemos aquí, y mire que simplemente, y que sea el guarda el que haga, a mí me pareció preocupante por mí, pero me pareció muy bonito, claro, en términos de que se pierda la pena de decirle al otro, mira, en buena forma, con respeto, te invito a que también colabores y te invito a que te protejas y nos protejamos. Entonces, yo sí creo que podemos ir por la senda de la apertura, conservando las normas de oro, las reglas de oro, y sabiendo de que pues tenemos un sistema de salud que en caso de que por alguna circunstancia nos infectemos, pues puede responder por nosotros. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos en instante ya en la parte final con el gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe aquí en Gente con Sujei Patiño. Gente con Sujei Patiño. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Continuamos aquí en diálogo con el gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe, el doctor Felipe José Tinoco Zapata. Bueno, doctor, usted me decía fuera de cámara que tenemos que aprender a relacionarnos en esta pandemia, aprender a convivir con ella, pero soltar del miedo, soltar la inseguridad, protegernos, sí, pero también relacionarnos. ¿Cómo nos podemos relacionar como seres humanos desde esta pandemia? Bueno, yo le decía que me gusta su programa por el formato descomplicado y informal y que permite llegar a todos sus oyentes, sus seguidores, de una forma afectiva, porque normalmente la norma es así, vertical, la orden, compórtese, el regaño, está faltando. Y yo pienso que también en tiempos de la pandemia tiene que haber el espacio para el afecto. No nos permite la pandemia abrazarnos, saludarnos de beso como era la costumbre, como añoramos, pero tenemos que aprender a abrazar y a acariciar con los ojos, con la mirada. Tenemos que aprender a abrazar y acariciar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros seres queridos con las palabras, ¿sí? Yo pienso que hay que desarrollar esas virtudes. Como somos tan gestuales y tan expresivos, entonces digámoslo que el vocabulario y el verbo en nuestra sociedad se opacó de prosopopeya y de palabras lindas y bonitas, y yo pienso que eso. Entonces, hay que sonreír, así que el tapabocas no nos permita ver la boca, pero que se ilumine el rostro y que el que está allá enfrente perciba esa caricia, ese contacto, ese relacionamiento. Yo pienso que así debe ser, se practica aquí en el Tomás Uribe, digamos lo que a pesar del estrés y de la circunstancia hay el espacio para el relacionamiento alrededor del momento para almorzar, alrededor del momento de cambiarse para salir. Bueno, yo eso es lo que invito, sin perjuicio del distanciamiento, sin perjuicio del lavado de manos, sin perjuicio del uso de las protecciones. Acerquémonos afectivamente, es un momento de conciliar los espíritus, de conciliar las almas, acentuar los amores, darle oportunidad a los odios para que desaparezcan. Nos tiene que servir también de eso la pandemia, no puede ser. ¿Cómo pasar la historia después de esa pandemia? Sí, y lo que hablábamos, tenemos que tener historias para contar. Sí, porque el que no tiene historias para contar, pues no va a pasar la pandemia. Entonces, que tengamos muchas, pero muchas y lindas historias para contar. Muy bien. Bueno, doctor, ya en la parte final, cuéntanos qué proyecta para lo que falta de este 2020 que se nos fue en pandemia prácticamente. ¿Qué tiene pendiente por realizar con el hospital?
Bueno, como le decía, los proyectos que estaban pendientes, este hospital tiene que nacer a la vida universitaria. Usted sabe que es uno de los grandes proyectos. Para eso, pues ya hemos hecho lo propio, ya hemos perfeccionado un nuevo convenio con el nuevo rector de la UCEBA, estamos muy cercanos con el decano de medicina y creo que ahí se van a dar unos proyectos de investigación. Nuestro grupo de investigación también celebró el anuncio del grupo de investigación de la San Francisco. Y entonces creo que estamos sembrando desarrollo, estamos sembrando crecimiento para la región y no tiene que ser de otra manera. Para ser hospital universitario tenemos que estar acreditados. Y ya en esta semana que viene vamos a presentar todos los papeles al ICONTED, donde vamos a pedir ya la visita de acreditación. Y yo siempre he dicho, creo que vamos a ser el primer hospital acreditado en la época de la pandemia. Ahora, para acreditarnos también necesitamos un nuevo hospital, una nueva infraestructura, porque esta infraestructura no cumple, a pesar de que está linda y lo tenemos, pues ese proyecto del hospital sigue, del nuevo hospital, y queremos consolidarlo en este último trimestre con todo lo que es los diseños, la inscripción en las bases de planeación, bueno, todo lo que implica un proyecto de esta naturaleza. Y bueno, desarrollar todos esos servicios que le he dicho, completar la parte de neurocirugía, hacer la parte de cardiología invasiva, desarrollar y habilitar 2 nuevos quirófanos. En general, este hospital tiene que nacer a una nueva etapa de nivel, o sea, de lo que siempre ha sido el Tomás Uribe. ¿Sí? Esto se ha convertido en un céntrico de salud muy grande. Hoy tiene que ser un hospital de máxima tecnología, como lo es el universitario, guardando las proporciones. Y acuérdese que este es el centro, el único centro de referencia que hay en el centro norte del Valle, como hospital público. Está el hospital privado de Buga y está el hospital privado el San Juan de Dios que atiende Cartago, pero como hospital público, pues es el llamado a responder. Bueno, hay todo un plan de desarrollo ya trazado donde ya nuestro lema es que ya somos los mejores y eso nos compromete pues a que estemos en el top de la prestación de los servicios en términos de la referencia y contrarreferencia para todo el centro y norte del Valle. ¿Hasta cuándo cree que le aguantará el respirador financiero al hospital, doctor? Usted dice que espera que igual sigan llegando los recursos. Hay que decir algo. Nos hemos tomado la ivermectina para prevenir y toda nuestra capacidad respiratoria está viva y está intacta. Todavía no está con respirador. Esperemos que no tengamos que entrar a esa condición. Bueno, pero si entramos, pues sabremos caminar por ella con la prestancia, digámoslo, con la energía y con la fuerza que nos caracteriza para lograr que, sin lugar a dudas, el Tomás Uribe sea o tenga el espacio, el sitio que se merece. No solo el Tomás, sino que se merece toda la población de esta región. Y con la sabiduría que usted tiene para administrar este negocio. Honor que me hace, muchas claro gracias. Que sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Un mensaje final para todos los tulueños, de prevención, de que ojalá no tengan que visitar al hospital, aunque está muy bonito, hay que decirlo, muy limpio, muy bonito, muy radiante, pero ojalá no tengan que venir aquí por el COVID. Sí, no los quiero ver aquí. No los quiero ver aquí. A nadie. Y los invito a que guarden las normas de oro, a que se protejan, a que protejan a sus familias, a los vecinos, a que protejamos nuestra sociedad, a que nos reinventemos, a que reconstruyamos esta sociedad con todos los efectos que ha tenido esto, pero que la reconstruyamos con solidaridad, con amor, con entrega, si es con sacrificio también, con toda la fuerza que nos caracteriza. Somos una sociedad llena de cosas lindas, llena de energía, de fuerza. Además, el camino está hecho y es el mejor camino. Entonces, buen camino para todos. Doctor, muchas gracias. Esperamos tenerlo en próximos programas para que nos siga contando cómo vamos y, por supuesto, estar pendiente de todos los proyectos y las nuevas actividades que realiza el hospital. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, Sujei, a su equipo técnico y también éxitos para usted. Claro que sí. Muy amable ustedes por acompañarnos en nuestro programa. Por favor, compartan este programa que tiene una información muy importante para toda la ciudadanía y suscríbase a mi canal KBN Social Media. Muchas gracias. Yo soy Sujei Patiño. Nos encontramos en nuestro próximo estreno. Chao. Gente con Sujei Patiño.